Apenas un par de días realicé el análisis sobre el lamentable caso de lo que ocurrió en Teuchitlán. Y bueno, sigo manteniendo mi postura, sigo manteniendo en gran medida todo lo que mencioné en ese comentario. Sin embargo, ahora quiero complementarlo con estos nuevos indicios que empiezo a detectar conforme a cómo se está desarrollando la opinión pública y explicar finalmente que esto no es casualidad. A ver, vamos a empezar al menos estando de acuerdo con lo esencial. Creo yo, nadie está satisfecho con la situación en México en temas de seguridad y de violencia. Eso implica que, por supuesto, que lo que pasó en Teuchitlán, Jalisco, nos indigna, nos duele a todos los mexicanos. Podría yo hablar por todos y todas los mexicanos y mexicanas que vivimos en el país, y sin duda, encontrar un hallazgo como este nos genera un dolor nacional. Tanto como nos genera a diario todo lo que ocurre en estos términos. Insisto, yo ya no me quiero extender en esto porque ya lo hablé, creo yo, en el primer comentario, ¿no? Al final, Teuchitlán es doloroso, por supuesto, es impactante, por supuesto, pero no es más impactante que lo que se ha acumulado y la suma de todo ese cúmulo de cosas, hallazgos, situaciones y caso por caso que ha sucedido no de ayer, no de antier, no de hace 6 años, no de hace 6 años más uno, o sea, no en el periodo de Morena, sino hace más de 2 y 3 décadas. Y vuelvo a insistir algo importante que dije en el comentario anterior. El hecho que la gente no se enterara o no se haya querido enterar, que esto ya sucede desde hace muchas décadas, es muy distinto, pero esto viene pasando día tras día desde hace décadas. Y por supuesto que en la opinión pública saltan casos muy específicos, como en su momento Ayotzinapa, como ahora, en este caso, Teuchitlán, entre muchos otros. Insisto, la lista es larguísima. Pero aquí la pregunta, ya habiendo acordado esto, la pregunta esencial es, y que espero que la propia ciudadanía pueda hacer este pequeño ejercicio, de preguntarse, ¿por qué sucede que hoy estamos hablando de Teuchitlán cuando esto viene sucediendo desde hace años? En otras palabras, hay muchos Teuchitlanes a lo largo del país. O sea, es obvio, era evidente y hay evidencias previas de que esto ya sucedía, pero hoy se está hablando de este caso en particular, a este nivel de opinión pública, de esta manera tan masificada en la opinión pública nacional. Y aquí lo que también quiero decir es que, a ver, el hecho que nos duela una cosa no implica que no podamos ver otras que están sucediendo de manera paralela, y yo también lo hablaba en parte en el primer comentario. Aquí también es evidente, y no podemos tapar el sol con un dedo, hay una clara intención política de fondo. Se quiera o no ver, se quiera o no aceptar, es evidente, es que es obvio que hay una intención política de fondo, principalmente de los opositores del gobierno actual. Y aquí es donde complemento también por qué es que en muchas ocasiones sucede esta cuestión de que, a ver, estos casos suceden a diario durante muchos años en México. La gran pregunta es por qué al final resulta que estos casos muy puntuales sí se filtran y se descartan otros muchos. Y aquí la gran pregunta es otro actor que juega un papel sumamente relevante en esto, que es el cuarto poder. O sea, los medios de comunicación o desinformación en masas. Estos medios agarran con pinzas casi quirúrgicas un caso que les parece políticamente con un potencial político importante, lo seleccionan con pinzas quirúrgicas y lo ponen a debatir a nivel nacional. Aquí también lo que quiero decir es, por supuesto que hay una intención de fondo. Y por supuesto que me parece sumamente cínico e hipócrita que hoy muchos comunicadores que se rasgan las vestiduras de humanidad diciendo es que lo de Teuchitlán es inaceptable, incluyo a López Dóriga, Adela Micha, Ciro Gómez Leiva, todavía estos impresentables que además ya están haciendo la de comunicadores como Álvarez y Casa, Rubén Moreira, un par de sinvergüenzas que de entrada qué carajos todavía están haciendo en el área política. Esos tipos hoy están hablando desde una escalera y un pedestal moral como si tuvieran un mínimo de dignidad siquiera. Es por ellos son parte del sistema, critican hoy mucho al gobierno actual sin tener en cuenta que ellos son parte de la razón por la cual estamos hoy como estamos, porque en sus momentos, mientras ellos tenían que hacer política, lo único que hacían es robar, lo único que hacían era corruptelas, lo único que hacían era callar. Y hoy este par de sinvergüenzas vienen con un estándar moral altísimo a exigirle cuentas al gobierno actual, a la presidenta Sheinbaum, le hablan muy de tú a tú como si ellos tuvieran un mínimo de congruencia como para poder estar exigiendo lo que ellos nunca dieron en sus respectivos gobiernos. Se hace del PRI o se hace del PAN, son un par de mercenarios que se han beneficiado de la política a través del dolor justamente de las víctimas. Y lo siguen haciendo este par de sinvergüenzas miserables. Que hoy le están haciendo además de comunicadores y haciéndole el juego al cuarto poder. Al área de la oposición mexicana que sigo insistiendo es realmente patética y lamentable. Hoy sigue afianzándose como ser una oposición miserable que justamente ocupa este tipo de noticias para tratar de sacar una tajada política a costa de estas víctimas que nunca vieron en sus gobiernos, que siempre fueron invisibles. Es más, que había incluso crímenes de Estado en cada uno de estos gobiernos. Hoy, esto que está ocurriendo en Teuchitlán, se le quiere asociar como una especie de crimen de Estado ahora al gobierno de Morena, y no puede haber algo más tergiversado y distorsionado que eso. Porque, insisto, casi quieren equiparar que lo que está pasando en Teuchitlán hoy, que es una cruz que le quieren cargar a la presidenta Claudia Sheinbaum, es equivalente a lo que pasó en Ayotzinapa con Peña Nieto. Y de verdad que tendrás que ser, de verdad, muy limitado de tus facultades, o muy cínico,
y muy carente de principios para no alcanzar a entender la diferencia entre ambas cosas que son abismales, que están dentro de un sistema putrefacto, por supuesto, pero que son muy distintas en tiempos y en contextos. Y que invito a que cada uno haga su tarea para que investigue de inicio de qué fue Ayotzinapa, porque cabe decir que muchos hablan de Ayotzinapa sin entender de fondo qué pasó en Ayotzinapa. Y también se habla de Teuchitlán sin entender de fondo qué pasó en Teuchitlán, porque cabe decir que el hallazgo apenas pasó hace un par de días, semanas si acaso, y apenas se están haciendo las investigaciones. Ahora, que la sociedad civil debe participar, por supuesto, que hay que reconocerle la valentía y el esfuerzo a las madres y padres buscadores, por supuesto, porque insisto, una cosa no quita la otra. No hay aquí un falso dilema que quieren venir a plantear los medios masivos de desinformación. Aquí nos duele, como empecé diciendo, lo que pasa en Teuchitlán, pero tampoco se puede dejar de ver las intenciones perversas de muchos que se quieren aprovechar de esto, pero que además, de manera muy puntual, y yo diría premeditada, diría con mucha alevosía, están generando un ambiente de violencia y de caos, no de ahora, ¿eh? Esto ya viene pasando desde hace al menos 2 años, porque no hay que olvidar las elecciones como fueron, la cantidad de presidentes municipales asesinados, o de gobernadores, alcaldes, lo que tú quieras, de aspirantes a candidatos. Esto viene teniendo un hilo, y hay que irlo entendiendo. Hay quienes quieren ver México arder. Hay quienes solo quieren ver a México arder. Y no hay que perder de vista eso, y menos en estos tiempos que hoy tenemos además a Trump con sus respectivas políticas de terrorismo que quiere venir a etiquetar en México. De seguridad, supuestamente, etiquetada de seguridad. Así que no hay que olvidar esto. Nada más y nada menos lo que acaba de pasar también en el tema de la emboscada en Chilchota, Michoacán. O sea, no se puede ver este cuadro por separado, se tiene que empezar a juntar las piezas para ir entendiendo de fondo cuáles son las intenciones de muchos de estos actores que son muy perversos y que se encuentran principalmente en la oposición tratando de generar caos, tratando de justificar y decir, porque eso es al final, cuando sumas todas las piezas, lo que ellos quieren decir es, en México nos están matando, lo cual en parte es cierto, pero ellos lo quieren aprovechar y lo quieren utilizar de manera política para darle la razón a Estados Unidos, para darle la razón a Estados Unidos con el tema del terrorismo, básicamente. Y de esa manera que Estados Unidos pueda finalmente venir a intervenir a nuestro país. Lo que ya explicaba en el comentario anterior, si lo quieren ver, pues invito a que vean ese contexto, ese primer comentario. Ahora, estos mismos que hacen estas comparaciones, para mi gusto, con una falta total de sentido entre lo que está pasando en Teuchitlán, Jalisco, con lo que pasó en Ayotzinapa, en Guerrero, son estos mismos comunicadores, mercenarios del Cuarto Poder, que están haciendo la comparación también totalmente fuera de lugar entre Teuchitlán y el régimen nazi, Auschwitz. Son los mismos los que están haciendo, insisto, la comparación entre Teuchitlán y Ayotzinapa, o peor aún, entre Teuchitlán y Auschwitz, como campos de exterminio. Y esto, perdón, pero cada que ustedes escuchen algo relativo al tema nazi, no es más que propaganda, porque precisión no tiene, jamás va a tener precisión. Porque claro, y como decía en el comentario anterior, cualquier masacre al final, si hablamos de masacres, pues una masacre se va a parecer a otra masacre y que son masacres, es obvio. Pero las causas, las ideologías, los motivos, los contextos históricos, políticos, económicos, sociales, nada tienen que ver el uno con el otro. Entonces, ¿cuál es el sentido de estar comparando a Teuchitlán con lo nazi? Pues una propaganda, básicamente. Insisto, cada que ustedes escuchen algo relativo a lo nazi, que es en lo que todos generan, es el ejemplo cliché, es el de cajón, en donde se genera cierta simpatía o antipatía, se agarra la baraja, el as bajo la manga de lo nazi, ¿no? Cualquier insulto incluso es como a quien critican de Hitler. Es una salida fácil para generar propaganda. Lo irresponsable hoy es que los medios masivos de comunicación, incluidos Grupo Fórmula, Aristegui Noticias, estén replicando este concepto de campos de exterminio y además estando de manera muy ilógica comparando dos cosas, insisto, que nada tienen que ver, que es el tema de Teuchitlán, que es doloroso, sí, pero que no tiene comparación, por supuesto, con lo nazi. Porque son dos cosas muy distintas. Y como yo decía en el comentario anterior, si ya nos vamos a poner a comparar, pues ¿para qué nos vamos tan lejos con lo nazi? Vamos aquí cerca, o más cerca al menos en años, porque está pasando hoy mismo todavía, con los palestinos, ¿no? Pero bueno, insisto, si se trata de comparar, pues bueno, pues peras y manzanas les parece bien andar comparando a estos tipos sin escrúpulos que se dedican a los medios de comunicación, que lo único que hacen es generar propaganda antigobierno de la Cuarta Transformación. Finalmente, creo que hay que tener mucho cuidado, justo porque los medios claramente están exhibiendo, los medios mexicanos que se sabe que no son santos y que de hecho muchos de estos llegan hasta estar implicados en propios crímenes. No hay que olvidar que muchos hoy son seguidores, son opositores del gobierno actual que son a su vez seguidores de comunicadores o supuestos periodistas como Broso o Loret de Mola. No olvidemos quién es Loret de Mola, que es uno de sus principales comunicadores o voces de los opositores. No olvidemos que el tipo está totalmente involucrado en casos de montajes. Es un criminal. O sea, no solo es ya un mercenario periodista, un mercenario que se hace pasar por periodista, es un criminal que estuvo dispuesto a realizar montajes con tal de hacerle el juego al gobierno en turno de aquel tiempo. Y hoy estos mismos, este séquito que son los mismos mercenarios, insisto, López Doria, Loret de Mola, Broso, Adela Micha, Ciro Gómez Leiva, son esos mismos, son la mafia mercenaria de los medios de comunicación en México. Y estos mismos, porque quiero que se ponga mucha atención en esto, estos mismos no han dejado de hablar del tema de la violencia y de los desaparecidos y del narco y de qué complicada situación se vive en México. Mi pregunta es,
¿Cuándo ustedes habían visto con esta intensidad y con este hábito tan aguerrido, haberlos visto criticar de la misma manera, con la misma contundencia, con los mismos señalamientos, con la misma exigencia a gobiernos anteriores que no fuesen de Morena? Nunca se les vio a estas sátrapas mercenarias haber criticado de la misma manera ningún gobierno anterior en temas de violencia. Ellos estaban bien calladitos. Si no mal recuerdo, o corríjanme o muéstrenme algún video, alguna evidencia donde se les viese criticar de igual manera a Peña Nieto, a Felipe Calderón, a quien ustedes quieran. Jamás en la vida a estas sátrapas mercenarias se les había llegado a ver con esta insistencia, con esta religiosidad humana de querer estar exigiendo cuentas, cuando ellos fueron cómplices de gobiernos pasados, porque no olvidemos que la situación de violencia, insisto, no empezó hoy. No empezó antier. Esto lleva décadas en México, y estos mercenarios sinvergüenzas se han beneficiado del silencio, que ellos nunca demandaron nada en gobiernos previos, y que ellos también son responsables de lo que estamos viviendo hoy por su silencio cómplice, por su silencio encubridor, por su silencio criminal y asesino que permitió que muchas víctimas no tuvieran voz. Y hoy, bajo esa hipocresía y poca madre, quieren venirse a plantear como los opositores dignos y como los que están del lado de las víctimas y como los que son los santos y no le deben nada a nadie, porque todo lo que ellos tienen se lo han ganado con el sudor de su esfuerzo y con el sudor de su profesionalismo periodístico, que insisto no es más que estar succionando del erario mexicano para su propio beneficio, porque son parte del sistema y porque representan al cuarto poder tan putrefacto que tenemos en nuestro país, que en gran medida encubrió, invisibilizó a las víctimas durante décadas en este país, y que hoy, nada más porque su agendita marca que hay que criticar a Morena y porque sus financiadores les dictan que tienen que criticar al gobierno actual, hoy sí salen a levantar el asta, a decir nosotros somos los que estamos defendiendo a las víctimas, cuando siquiera, incluso en un caso como lo de Ayotzinapa, se habló con esta contundencia. E insisto, invito a que me muestren las evidencias en donde uno pueda ver siquiera a Delita Micha, Ciro Gómez Leiva, haber criticado de esta manera a Calderón, a Peña Nieto. Nunca lo vimos, perdón, pero nunca lo vimos. Entonces hoy no se vengan a ser los activistas periodísticos, por favor, porque es hipocresía de verdad. Es más, hoy ya no tendrían ellos que tener un espacio. Insisto, muchos de ellos están coludidos, muchos de ellos tienen manchadas, llenas de sangre las manos. Entonces, creo que esta hipocresía que tienen, porque por supuesto que vergüenza no tienen, ni madre tampoco, para venir a presentarse como los que están del lado de los que sufren y de las víctimas, es de verdad asqueante, es de verdad repulsivo. Finalmente, como decía, estos casos, entendiendo que nos duele, pero también entendiendo que hay fines y agendas políticas de por medio para todo esto, y de hecho entre más han estado pasando los días, más evidente es, yo les invito simplemente a que vean cómo de la noche a la mañana empezamos a hablar de algo que viene, insisto, ocurriendo desde hace décadas. La pregunta es, ¿por qué un día antes de ese hallazgo no se estaba hablando de esto? ¿Por qué? ¿No existía? La realidad es que sí existía, pero en este momento les viene bien a estos medios sacar la noticia y ponerla en el centro de la discusión nacional, y a todos nos van a tener hablando de esta, mientras hemos dejado de hablar de muchas otras. Entonces hay que tener muy cuidado con esta selectividad mediática que ocupan estos medios perversos de desinformación, porque por supuesto que lo que hay detrás y de fondo son fines políticos y económicos sumamente perversos de los grupos que los financian, de las personas que los financian, y que muchas veces, y que no se pierda de vista esto, muchos mexicanos que están en esos grupos son capaces de aliarse con extranjeros como estadounidenses que hoy quieren venir a intervenir a México y ponerse de su lado, porque eso ha sido histórico, eso ha sido siempre. Hay mexicanos que se llaman a sí mismos mexicanos, que cambiarían a nuestro país por un par de pesos, por un par de bitcoins en estos tiempos. Venderían a nuestro país por cualquier cosa. Estamos llenos de santanas traicioneros, y muchos de estos se encuentran del lado de la oposición, que están dispuestos, insisto, con tal de sacar a Morena, a ver y a provocar a México caos y destrucción. Están dispuestos a ver a México arder. Increíble, porque yo creo que están intentando que este caso no les escale su Ayotzinapa. Quiere que no sea su Ayotzinapa, encabecen la indignación, atiendan a las víctimas, generen una política de Estado y resuelvan de fondo. Y eso pasa, como bien dijo Rubén, por la justicia azucena. Así es. Pero además, déjame te cuento, ¿no? Yo siempre traigo mis gráficas. Yo siempre traigo mis gráficas. Esta grafiquita, esta que está acá, es de causa común. Sí. Hace apenas un par de